más recomendable es que las columnas sean más anchas o más grandes que las vigas, porque estos son los que soportan o reciben las cargas de los elementos superiores. Listo, estamos con el ingeniero Javier. Señor Javier, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo se encuentran nuevamente con ustedes? ¿Cómo está? Le voy a pedir que baje de repente el volumen de su radio, ¿no? Para poder tener un mejor audio, ¿no? Pero sí se le escucha de todas maneras. Bueno, estamos con el ingeniero Javier García Palacín de Sensico. Señor García, ¿cómo está? Bienvenido. Eh, ¿Podemos definir lo que es una columna y podemos definir lo que es una viga? O sea, ¿qué es una columna, ¿no? En sistema de albañilería y qué es una viga. Bien, básicamente una columna son elementos que van a soportar los pesos y las cargas que vienen de los elementos superiores, ¿no? Inclusive de las losas. Y las vigas son las que se encargan de repartir las cargas que se encuentran propiamente en una losa y que son repartidas hacia las vigas. Eso hablando desde el punto de vista del sistema porticado. Muy bien. Las vigas también ayudan a transmitir las cargas hacia los muros cuando es un sistema de albañilería confinada, ¿no? Entonces, ahí vendría la diferencia entre estos dos elementos. Profesor García, ahí estamos viendo un gráfico en la pantalla en donde estamos viendo un empalme, un encuentro entre viga y columna. Yo acabo de revisar una vivienda esta semana y encontré que teníamos una columna de sección cuadrada de 25 por 25 centímetros. Pero la viga era más grande la sección. ¿Eso está correcto? O sea, la viga que es peraltada, o sea, de las vías que se ven, es más ancha que la sección. ¿Eso está correcto? ¿Se puede dar? Eh, Se puede dar, lo que pasa es que no es correcto. Siempre es más recomendable que las columnas sean más anchas o más grandes que las vigas, porque estos son los que soportan o reciben las cargas de los elementos superiores y lo que también viene transmitiendo las vigas hacia las columnas. Ahí lo importante es que no falle la columna, porque si falla la columna, ya la viga de hecho por sí va a fallar. Por eso es que no es recomendable que las columnas sean más pequeñas que las vigas, ¿no? Como, bueno, en caso extremo podría ser igual sección, pero nunca menos la viga más grande que la columna. Excelente, profesor. Mire, estoy observando que las columnas están constituidas por varillas verticales, ¿no? Y las vigas también por varillas horizontales. Y estas varillas, que pueden ser 4 mínimo, están unidas, ¿no? Por otros aceros más delgados que le llaman estribos, ¿sí? Mi pregunta es, a manera que nos acercamos al encuentro, ¿los estribos tienen que estar más pegaditos? 10, 10, 5, 5, 5. ¿Y por qué? Bien, bueno, en principio, nosotros podemos construir, pero siempre debemos contar con unos planos. Es la primera recomendación que haríamos, dado de que en estos planos ya aparece la distribución, justo como usted está indicando, que generalmente se inicia a partir del recubrimiento de la columna a 5 centímetros, el primer estribo. Luego vienen otros estribos a 10 centímetros, generalmente son 4 o pueden ser más, ¿no? Luego vienen otros de 15 y 20 centímetros y esta repartición es en cada extremo de la viga, ¿no? Igual ocurre, esa misma distribución ocurre en las columnas, pero esto aparece, estas distancias aparece en los planos. El objetivo de esta concentración de estribos es que se pueda reforzar ese punto, dado que es un poco más débil, y le llamamos un punto crítico en la viga, en ese encuentro. Correcto. Eh, Ahora, esos aceros que tenemos ahí en los estribos y que genera mayor concentración en esos espalmes, ¿no? Vemos que se cruza siempre, o sea, el acero de la viga entra a lo que es el alma de la columna, ¿sí? Siempre, totalmente.
Sí, está bien. En este caso, según el gráfico que estamos observando, es bastante didáctico, es muy apropiado, está bien, es recomendable. No olvidar que los estribos también cumplen una función principal y que esta tiene que estar bien elaborado, como por ejemplo la curvatura que debe desarrollar el Bien, estribo en las esquinas al sí, momento de doblar precisamente a 90 grados y que en los extremos o los ganchos de los estribos deben tener digamos, un tramo recto mínimo que entra al corazón del elemento, sea viga o sea columna, con un promedio de 8 o 10 diámetros de barra, para el caso de estribos de confinamiento, ¿no? Estribos sísmicos, los perfecto. ganchos sísmicos que deberían cumplir todo estribo. Y Exitosa. tal como está en la figura, es recomendable. Profesor, mucho público nos pregunta por qué hay vigas que se ven, las peraltadas, y por qué hay vigas que están escondidas dentro del techo. ¿Cuál es el tema estructural que las define? Bien, las vigas que se pueden visualizar, que van desde el techo o de la losa hacia abajo, le llamamos vigas peraltadas y estas generalmente son vigas principales. Estas vigas comúnmente son las que trabajan sin ningún tipo de apoyo en la parte inferior y que, como vuelvo a repetir, consideramos vigas principales. Ahí es donde generalmente se apoyan las viguetas. Por este motivo es que tienen que ser así peraltadas, ¿no? Sobresalen de la losa hacia abajo. Mientras que en las vigas en donde no apoyan las viguetas de la losa, esas pueden ser vigas chatas, pero dependiendo de la configuración de los planos. No olvidemos, y siempre vamos a hacer la recomendación de que siempre debemos construir en lo posible teniendo unos planos como referencia. Profesor, ¿qué pasa con el público, no? En diversas zonas un poco más informales, en donde construyen sin planos, hacen autoconstrucción, ¿no? ¿Qué recomendación les daría, no? A falta de planos, ¿no? Bien, en ese caso nosotros recomendamos de que busque un asesoramiento, mínimamente a un técnico que les pueda recomendar de manera tal de que la inversión que vayan a hacer en la autoconstrucción no sea después perdida cuando se presente un movimiento sísmico de regular intensidad. Entonces, para poder soportar estos movimientos sísmicos es que Exitosa. tenemos que construir según las indicaciones de los profesionales. Si no podemos contar en ese momento, busquemos apoyo, busquemos manera de poder conseguir ayuda para poder hacer un buen diseño. La inversión que se hace es bastante fuerte y que esta tiene que, digamos, dar sus frutos cuando venga un movimiento sísmico, o sea, mejor dicho, que no falle la estructura cuando venga un movimiento sísmico. Recuerden de que no solamente tenemos que construir para tener una cobertura, un espacio donde estar, donde poder mantenernos. Lo que pasa es que tenemos que construir también pensando en que pueden presentarse movimientos sísmicos bastante severos y que nuestra construcción o nuestra inversión tiene que haber sido bien elaborada o bien hecha para que pueda, digamos, cubrir este problema en caso de movimientos sísmicos y falla de la Excelente. estructura. Muy bien, profesor. Vamos a recibir llamadas del público televidente que ve construyendo cimientos para el futuro. Y nuestro público puede llamar al 940-800-800, 251-9422 y 467-4499. Estamos con el profesor Javier García Palacín, docente de albañilería de Cencico. Así que es una institución muy importante, muy prestigiosa, y podemos preguntarle un poco acerca de los detalles de nuestras columnas y nuestras vigas, ¿no? El día de hoy. Profesor, yo le voy preguntando también, ¿por qué a veces hay fisuras y hasta fracturas en los encuentros entre columna y viga ya terminado? ¿A qué se puede deber? Ya, podría deberse a que de repente no se hayan colocado los estribos dentro del nudo. Muy Normalmente bien. siempre se debe colocar dentro de la Exitosa. altura de la viga, dentro de la altura de la viga tiene que colocarse unos
estribos llamados estribos de reforzamiento, los cuales van a mejorar y evitar precisamente que presenten fisuras justamente en el encuentro entre columnas y vigas. Excelente. Vamos a responder la primera llamada, profesor. Le escuchamos al público televidente. Buenos días, bienvenido a No se Construyendo escucha. Cimientos para el Futuro. Adelante. Adelante, le escuchamos. Exitosa. ¿Aló? Aló, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a Buenos Construyendo días. Cimientos. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Ah, yo re- Mira, a mí me sorprendió bastante la construcción de una hermosa casa en Tumbes que la alquilamos y en vacaciones de mi hija alquiló y fuimos ahí y yo me quedé bastante sorprendida la hermosa construcción que tenía la casa. El comedor era de cemento. Tenía como 20 sillas el comedor, era todo la base de cemento. Las camas eran de cemento y los muebles eran de cemento. Muy bien. Solamente sobre el colchón, sobre la cama estaban los colchones, los muebles de cemento y encima los cojines. Era una casa preciosa, señor. Esas casas deben construir a nivel nacional. Excelente, muchas gracias señora por su apreciación, profesor, ¿no? Siempre también con el cemento hay que tener la mezcla adecuada, ¿no? Y la protección y la impermeabilización adecuada, ¿sí, profesor? Sí, tiene razón. El concreto es un elemento muy noble, de mucha resistencia, pero tiene que estar bien elaborado. Sí. Si no está bien elaborado, vamos a tener problemas de pérdida de resistencia, por ejemplo, al momento de la elaboración de la misma, o de repente, en el peor de los casos, cuando no se tiene una buena práctica al momento de fabricar o elaborar un concreto, debido a que de repente no se hace por medios mecánicos. Algunos preparan un concreto a un sistema antiguo, que es el que se prepara vertiendo tanto la piedra como la arena y el cemento Bien. sobre una Exitosa. superficie limpia, puede ser un solado, y lo mezclamos, le agregamos el agua y luego ya colocamos este concreto en los elementos que nosotros necesitáramos para construir. Pero esa práctica ya no se debe aplicar, ya nuestro reglamento indica de que para la preparación de concreto tiene que ser por medios mecánicos. Cuando es por medios mecánicos, podemos lograr que la resistencia de este concreto va a llegar a lo que está previsto, pero si no lo hacemos de esta manera, es posible que le estemos colocando más agua de lo que debiera colocarse y esto va a afectar a la resistencia del concreto. Correcto, Lamentablemente, la resistencia Sí. en este momento, o sea, al inicio va a poder soportar, pero cuando vengan las cargas superiores, ahí es donde puede empezar a fallar. Excelente, tenemos otra llamada, también nos escucha el público televidente en Exitosa en todo el Perú, en todo el mundo. Adelante. Adelante, buenos días, bienvenido. ¿Aló? Exitosa. Aló, señor, ya le avisó su esposa de que estaba al aire, ¿ah? ¿Cómo está, Sí, señor? Buenos días. Buenos La días. pregunta es, ¿cuál se debe levantar primero, la columna o la vigueta del ladrillo? Esa es mi pregunta. Muy bien. ¿Las columnas o las hiladas de ladrillos, indicó? No Exitosa. escuché yo bien la pregunta. Sí, parece que ha preguntado qué se levanta primero, ¿no? La columna o, bueno, no pueden ser las vigas ni la vigueta, ¿no? Las columnas o quizás las hiladas de los muros, ¿no? Ya. Miren, depende del sistema con cual se está construyendo. Si es un sistema de albañilería confinada, el cual el reglamento solo nos permite construir hasta 5 pisos, en este caso generalmente se construye primero o se levanta primero los muros y después ya se encofra y se vacían las columnas.
Eso es un sistema de albañilería confinada. Pero si el sistema fuera un sistema aporticado, un sistema aporticado, ahí es más bien al contrario. Primero se construyen las columnas y las losas y nuevamente las columnas en los pisos superiores y así sucesivamente. Y después se pueden construir los muros. Pero estos muros tienen que estar de todas maneras confinados por columnetas y viguetas, porque estos muros solamente son tabiques, solamente es para cerrar los espacios, porque estructuralmente, en este caso, quien trabaja son las columnas y las vigas. En el caso anterior, ahí trabajan no solamente las columnas y las vigas, sino también los muros. Es por eso que los muros dividimos ahí en dos, como el caso de los muros portantes y los muros no portantes. En este último caso, muros portantes y muros no portantes, sistema de albañilería confinada. Repito nuevamente, en este caso sí se construye primero los muros y después las columnas. Se vacían las columnas. Profesor, he visitado muchas viviendas en las cuales he observado la viga peraltada y la columna y lamentablemente por la humedad y el agua que ha penetrado desde el piso superior, ha dañado la viga, ha oxidado los aceros. ¿Qué pasa cuando los aceros están oxidados? Ya, bueno, son casos que se está presentando comúnmente. Sí. Muchas veces la causa de esto es debido a que no se ha respetado el recubrimiento que mandan los planos. Todo elemento estructural tiene un recubrimiento y esto hay que respetarlo. Básicamente en las losas, en las viguetas y ni qué hablar en las columnas. Como ya indicamos al inicio, imagínense que falla la columna, ya falla toda la estructura. Bien, entonces en este caso es bueno primero solicitar ayuda para poder hacerle una evaluación y ver cuál es la mejor forma de poder solucionar, porque hay muchas formas de poder resolver este problema, pero hay que ver si no está qué tan comprometido está estructuralmente, qué tanto del porcentaje de acero ha sido dañado, el óxido ha logrado dañar al acero, ¿no? Entonces, hay que evaluarlo para poder determinar cuál es el procedimiento más adecuado. Lo común es que se puede hacer un encamisado, un reforzamiento de columna, ¿no? Pero vuelvo a insistir, lo tiene que evaluar un profesional para poder determinar la mejor forma y hacer un trabajo con garantía. Perfecto, tenemos otra llamada. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante, estamos con el profesor Javier García Palacín de Cencico. Aló, buen día. Buen día, le escuchamos. Sí, le quisiera hacer una consulta al ingeniero de Cencico. En el caso de elementos, Sí. caso de elementos pórticos, Bien. ¿dónde va la rótula plástica? ¿Dónde va la rótula plástica? Pregunta profesor. Exitosa. Por favor, me repite la pregunta. Sí, lo tenemos al aire todavía, señor, para que repita la pregunta, por favor. En caso de elementos que son pórticos, no albañilería confinada. Sí, en el caso de elementos pórticos, quisiera saber dónde se forma la rótula plástica. Muy bien. Ya, las rótulas, bueno, todas las rótulas se van a formar siempre en el encuentro entre elementos verticales y horizontales. Ahí es el punto, es por eso de que ahí nosotros debemos ir reforzando, colocándole en los nudos estos estribos para que no pueda presentarse esa rótula, ¿no? Siempre se va a presentar encuentro columna-viga o viga-columna. Perfecto, muy bien. Muy interesante todo lo que nos comenta, profesor, ¿no? Las diversas alternativas, ¿no? Es muy importante respetar también el vibrado del concreto, profesor, a la hora del vaciado del concreto en la columna y en el encofrado de la viga también. ¿Cómo debe vibrarse ese concreto?
Bien, en realidad todo el procedimiento de la construcción de los elementos estructurales es importante, desde el diseño de los elementos, desde el proceso constructivo como los encofrados, el tipo de material que se va a utilizar, las separaciones o recubrimientos que tiene que mantener el acero dentro del encofrado, la preparación del concreto, tal vez un concreto fabricado en obra, pero teniendo mucho cuidado con el diseño de mezcla, o tal vez sería un concreto premezclado, ¿no? Que tal vez es mucho más rápido, mucho más fácil de poder trabajarlo o aplicarlo. Pero una vez hecho o fabricado el concreto, bueno, al momento de fabricar, primero la consolidación, que es el vibrado que usted está indicando, para permitir una mejor compactación del concreto. El vibrado lo que hace básicamente es eliminar las burbujas de aire que se van presentando cuando se va mezclando el concreto, y es ahí donde empieza a atrapar estas burbujas de aire. Estas burbujas de aire, al ser vertido en las columnas o en las vigas, tienen que eliminarse porque si no sería un concreto muy poroso. De ahí viene la necesidad de hacer el vibrado, ¿no? En el caso de vigas, lo ideal o las recomendaciones son insertar la aguja de la vibradora a cada 40 centímetros aproximadamente, ¿no? Y en el caso de las columnas, se tiene que ir insertando la aguja de acuerdo a cómo se va llenando. No necesita, digamos, una vez vibrado los primeros 40 centímetros y ya estamos casi por la mitad o casi terminando, no necesita la aguja de la vibradora ingresar nuevamente hasta los primeros centímetros de la columna que ya se vació y ya se consolidó, sino solamente la parte que faltaba vibrar, porque si no puede producir una segregación del concreto, ¿no? Que vendría a ser un asentamiento de las piedras por el peso mismo al momento de hacer un excesivo vibrado. Excelente. Muchas gracias, profesor, por su presencia. Estuvo con nosotros el profesor Javier García Palacín, docente de albañilería en Cencico.